Vamos a ver un tema hoy interesante. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Primer libro de Crónicas o primera escritura de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Es muy interesante, como todos los temas de la Biblia, lo que vamos a ver. Reciban saludos mientras buscan la cita de hermanos en Acuña. Estuvimos con ellos viernes y sábado. Están haciendo un buen trabajo por allá también. Primer libro de Crónicas. ¿Ya lo tenemos? Dice así, verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que
pidió. Amén. Tal vez muy poco hemos oído o aún hemos hablado sobre este personaje bíblico, Jabes. Es un relato, por cierto, muy breve, que no se cita en ningún otro pasaje de la Biblia. No tenemos paralelos en otro pasaje de la Biblia que mencionan a este personaje Jabes. Y está además como un paréntesis entre una genealogía que la Biblia está citando en cuanto a los descendientes de Judá. Así que quedó ahí como si fuese un sencillo o gran hecho de la historia, por lo menos bíblica. Poco se sabe de Jabes, solo que era descendiente de Judá y que llegó a ser un hombre ilustre, y que su madre le puso ese nombre Jabes porque significa doloroso o alguien que está lleno de tristeza y que lo que ha de comunicar en su vida es dolor y tristeza. Y su madre, en su congoja de que tuvo mucho problema en el parto al tenerlo, pues le puso así, aflicción. Así puede significar Jabes, aflicción. Imagínese ponerle a un hijo ese nombre. Tú te llamarás aflicción, porque me diste mucho problema para tenerte. O tú te llamarás tristeza. Estás sentenciado a vivir afligido, a vivir lleno de tristeza. Y algunos, por razones de que les gustó el nombre también, tú te llamarás Dolores. Vas a vivir con dolor toda la vida. Y ustedes saben que a la luz de la Biblia, los nombres son importantes. Los nombres envuelven no solo la identidad de la persona, envuelven el propósito para lo que esa persona ha de vivir. Envuelve muchas veces hasta el destino de la persona. Es una marca que se lleva. Imagínese llamarle a una persona, aflicción, ¿cómo estás? Pues afligido. Adolorido, ¿cómo estás? Pues adolorido. Y ustedes saben que en la antigüedad había esos almanaques grandotes que nos daban y ponían ahí para cada día el onomástico de Tiburcio y de una bola de cosas, de nombres. Y nuestros padres, donde cayera el día, escogía el nombre y paz nos lo plantaba. Pues eso no creo que es muy propio. El pasaje es interesante. En el verso 9, y Jabes, el hombre cuyo significado, cuyo nombre es afligido, dolido, adolorido, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo. Así que, insisto, Jabes significa el afligido, el hombre que nació para vivir lamentándose. Sin embargo, hubo algo que cambió, yo diría, esa condición y ese destino en este hombre. Y en lugar de vivir y morir afligiéndose y lamentándose, Jabes, la Biblia dice, fue más ilustre que sus hermanos. Y la palabra ilustre fue tan ilustre que esta palabra ilustre aquí está siendo tomada de una palabra hebrea, kaved, de donde viene la palabra kabod,
que es gloria de Dios. Gloria de Dios. Kabed, que significa literalmente pesado. A veces los muchachos de hoy en día los escucho a veces decir, ¿qué te parece aquello? Está pesado. Tiene peso. Esta palabra significa que Jabes fue pesado, fue un hombre de gloria. Significa también que fue riquísimo, que fue muy distinguido, que fue un hombre que expresó la misma gloria de Dios, que fue un hombre que vivió y murió con mucha honra. Repito, es la misma palabra que viene del hebreo kabod, que significa gloria de Dios. Entonces puede ser posible que una persona, por circunstancias X, haya nacido en la peor desgracia, hasta el nombre, con el nombre lo acabaron de rematar. Y que en lugar de decir, bueno, yo estoy destinado, mire, yo soy un vicioso porque vengo de una familia de viciosos, soy un miserable porque vengo de familias miserables, y la gente se amarra, Satanás es feliz de la vida y los ata a esa condición. Y Jabes, tristemente, su misma madre lo ató porque sufrió en el parto, tuvo aflicción en el parto, tuvo dolor en el parto, pues el pobre muchacho que la lleve también. Es un afligido y vivirá como un afligido. Me causó dolor y vivirá con dolor. Pero algo pasó en la vida de este hombre, de este joven. Algo sucedió. Seguramente él reaccionó, pensó y dijo, ¿cómo? Yo no puedo estar destinado a vivir como un afligido, como un miserable, como un lamento, en un dolor. Y posiblemente lo primero que él tomó en cuenta es la cabeza de su descendencia. Él viene de la tribu de Judá. Y Judá lo que significa es alabanza. Y cuando el pueblo de Israel peregrinaba, Judá iba adelante. La alabanza tenía que ser primero. Seguramente él dijo, no, algo pasó, el diablo se metió en mi genealogía y en mi propia madre trabajó, que me quiere destinar a una vida de aflicción, de desgracia, de miseria, de pobreza, cuando mis raíces son de alabanza. Yo tengo que vivir alabando a Dios. Yo tengo que vivir bendiciendo a Dios. Y conocemos casos en que alguien ha venido a este mundo producto de incesto, producto de adulterio, producto de fornicación, que sus padres lo rechazaron, bla, bla, bla. Y ahí están, Satanás aprovecha esa maldición para hundir a esas personas, pero no falta el momento glorioso en que el Señor viene a sus vidas y los despierta y los activa y se desarraigan de eso y la vida cambia en el nombre del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a este capítulo 4 del primer libro de Crónicas, el verso 1 dice, descendientes de Judá. Y Judá significa alabanza. O sea, descendientes de la alabanza. Y la alabanza en la Biblia se da con alegría, se da con gozo, se da con presunción inclusive, se da con brillo, se da con regocijo. Y los hijos de Judá, él se dio cuenta que en sus raíces era un descendiente de la alabanza. Y si soy un descendiente de la alabanza, no es coherente que yo tenga y que yo viva en aflicción.
Si soy un descendiente de la alabanza, no es razonable que yo esté y que yo viva en un lamento. Si yo soy un descendiente de la alabanza, no es coherente, no es lógico que yo esté expresando siempre quejabanza en lugar de alabanza. Eso es lo primero que hay que notar. Y nosotros tenemos que notar, tal vez no somos en el linaje de la tribu de Judá, pero somos de un linaje. Dios le dio una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra tienen la promesa de alcanzar bendición en la descendencia de Abraham, y esa descendencia es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Toda persona en el mundo puede apropiarse eso y decir: el Señor Jesucristo vino a este mundo para que todas las familias de la tierra fuesen benditas, y yo reclamo esa promesa para mí. Segunda observación que tenemos aquí de Jabes es en el verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto le dio a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: el afligido, y que todo parecía indicar que solo había nacido para lamentarse, vino a ser lo más ilustre de su época, el más ilustre de la familia. Ve, entonces, ilustre. ¿Qué causó el cambio? El versículo dice que clamó, que invocó Jabes al Dios de Israel. Eso dice el texto. Y la palabra clamar aquí, del hebreo kará, significa que llamó a Dios, inclusive puede significar que llamó a Dios por su nombre. Esto significa que Jabes hizo algunas observaciones. Primero, mi raíz de descendencia es la alabanza. Yo debo estar alabando, no quejándome. Yo debo estar alabando en la presencia de Dios y no aquí afligido. Segundo, clama. Y el clamor aquí tiene el significado no solo de decir a Dios, de gritarle a Dios o de pedirle a Dios, sino llamar a Dios por su propio nombre. Quiere decir que investigó, quizá hasta el sumo sacerdote fue y le dijo: oye, ¿cómo se llama el Dios de Israel? Yo quiero saber cómo se llama ese Dios. Quiero hablar con Él, quiero invocarlo a Él, quiero pedirle algo a Él, quiero darle voces a Él, pero quiero llamarlo por su nombre. Usted sabe que el nombre sobre todo nombre es el Señor Jesucristo. Él es nombre sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en ese nombre hay salvación. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Jabes lo invocó. Deja de invocar cualquier cosa, cualquier ídolo, cualquier otro nombre. Invoca al Señor Jesucristo. Clama a Él y las cosas van a cambiar. Hay gente que por ignorancia
clama a las piedras, clama a demonios, clama a tantas cosas, clama a tantos ídolos y la aflicción sigue siendo mayor. Pero si usted conoce el nombre del Señor Jesucristo, en ningún otro nombre hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es el bendito nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en ese clamor usted dígale a la aflicción, dígale al dolor, dígale quizá a esa herencia maldita que puede sentir, te corto, te desarraigo, invoco la bendición del Señor Jesucristo sobre mi vida. Ahora, en medio pues de esa aflicción, en que este hombre estaba sentenciado a vivir según el dictamen humano, él se puso pues a observar cosas que serían la clave de sacarlo de allí. Mi raíz, soy hijo de la alabanza. Segundo, voy a invocar al Dios que escucho, que es el Dios de Israel. Pero los demás pueblos también invocan sus dioses para hacer la diferencia entre el Dios nuestro, el Dios de Israel, de los dioses de aquellos. Necesito saber cómo se llama el nombre del Dios nuestro. Lo investiga y él clama y lo llama por nombre. Ahora, para ese tiempo de búsqueda, ya Jabes, quizás hasta inconscientemente, había creado o despertado en él una relación de pasión por eso, de ardor por eso. Es como cuando, perdonen que haga esta ilustración, una pareja finalmente se encuentra y parece que es un encuentro accidental, la relación se sigue dando, conversan y cuando menos piensan como que ya están atraídos, como que ya están prendidos. Y dice uno, wow, ¿qué pasó aquí? Si yo pensé que esto era un simple encuentro. A Jabes le pasó eso, porque cuando él hace la oración en el verso 10, es una observación muy importante, él da una expresión que solo son 2 letras. Oh, diga conmigo, oh. Inclusive en algunos de los cantos, y sería bueno ahorita, hermano Alonso, que hasta es todo lo que se dice, oh, y uno no sabe, dice, pues qué, ¿y estos están quejando o están cantando? ¿Por qué dicen solo, ah? Dice, antes de decirle, si me dieras tu bendición, primero dice, oh, y luego dice, si me dieras bendición. ¿Qué significa este O? Este O lo invocamos en algunos o lo encontramos en algunos pasajes de la Biblia. Este O, la única deducción a la que podemos llegar cuando lo encontramos en pasajes de la Biblia es el O de la oración. Es el O de la petición anhelante. Es el O que Dios lo interpretaba en el pueblo de Israel como una súplica apasionada, como una súplica ardiente, como una expresión que se está dando entre 2 enamorados. Hoy nosotros acostumbramos otros términos. ¡Wow! Aquí es, oh. Véala, por ejemplo, en Isaías 64:1. Oh, el profeta Isaías dice esto. Oh,
si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia. ¿Qué está anhelando el profeta? La presencia de Dios. Que los cielos se rompan. Quería un encuentro más íntimo con Dios. Pero él expresa esto con un oh. Salmo 144, verso 5. Oh Dios, inclina tus cielos. ¿Y qué? Y desciende. El salmista está diciendo lo mismo que el profeta Isaías. Anhelo tu presencia, Señor. Baja, por favor, que los cielos se rompan. Oh, si descendieras. Y entonces Jabes hace esto. O sea que para cuando él hizo esta sencilla oración, ya él estaba apasionado de Dios. Tenía una fe excitada. Había sido activado que él creía, sabía que por sencilla que fuese su oración, iba a ser respondida. ¿En base a qué? A que yo no estoy destinado por unas palabras o un momento de dolor de mi madre que me sentencia con un hombre de aflicción y de desgracia. No, renuncio a él. Y tal vez sus hermanos lo veían, el pobre afligido, el destinado a vivir en el lamento. Y Jabes dijo, no, yo no acepto ese estado, ni yo acepto ese destino. ¿De dónde me agarro? Y él dijo, mis raíces son raíces de bendición. Son raíces de alabanza. ¿De dónde me agarro? De invocar el Dios que esta nación tiene por ayudador, por protector. Pero las naciones dicen tener cada una a su Dios. ¿Cómo se llama el nuestro? Lo investigó y lo invocó. Y para entonces ya se había enamorado de un Dios sin conocerlo. Y se dirige a él con esa expresión de, oh, si me vieras. Y note la declaración. Ahora, Jabes quizá en su silencio de aflicción, en aquella aflicción que no solo era un momento del presente, sino que le estaba marcando su destino, cultiva esta relación de intimidad. Porque quiero decirle que es más fácil cultivar una relación de intimidad con Dios cuando estamos en la aflicción que cuando no hay aflicción. Cuando no hay aflicción parece que somos hasta muy merecedores de las cosas. Pero cuando estamos en la aflicción es más fácil. Eso lo llevó a un cambio de su presente y de su futuro. En varias ocasiones yo he escuchado al Señor recordarme, te recuerdo que el futuro es cambiante. Tú lo puedes cambiar, todos lo pueden cambiar. Y recuerdo, por cierto, lo de la oración. Vénganse, no vengan solo cuando empezamos. Hay que hacer eso permanente. Vénganse a la oración como lo estamos haciendo. Que por cierto, yo les comenté que hace 2 o 3 semanas me acosté y pocas veces le digo al Señor, sueños. Le digo, Señor, hace mucho que no me hablas por sueños, háblame por sueños. Es más, si no tengo que dormir, no duermo, sácame del cuerpo y llévame a ayudar, a bendecir a alguien, a otro lugar. Y soñé que estábamos toda la iglesia, pero éramos muchísima más gente,
en un lugar que no era exactamente ese templo, como que lo habíamos tumbado y habíamos construido otro más grande. Era tanta la gente, los niños, los adolescentes, los jóvenes, que danzábamos todos por todos lados, que yo no podía pasar de la gente. Y entonces me pregunté mientras caminaba por entre la gente, Señor, ¿y esto qué? Y a mi espíritu llegó la voz. Es el resultado de una oración persistente. Dije, wow. 3 días después, el Señor audiblemente me dijo, quiero recordarte que el sueño que tuviste fue de mi parte. Sí, Señor. Así que vamos a ser persistentes en la oración. Yo no puedo creer que no seamos capaces de darle una madrugadita por semana al Señor. No me cabe eso. No me cabe eso. Nuestra alma y el alma de otros valen mucho más que eso. Vamos a orar, vamos a unirnos en la oración. Nosotros podemos predisponer nuestro futuro y cambiar nuestro presente para bien o para mal. Hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, uno de los muy destacados, la mujer sirofenicia, que va ante el Señor haciéndole una súplica, y es una mujer gentil, y Jesús le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer insistió, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor la atendió. ¿Qué hizo esa mujer? Más que recibir un milagro, adelantó el tiempo. Porque la puerta a los gentiles se abre hasta que el Señor no muere y resucita. Se abre la puerta a los gentiles. Mientras no soy enviado, sino la casa perdida de Israel. Y la mujer adelanta el tiempo por su persistencia, por su atrevimiento, por su fe. Ahora, verso 10 entonces, de primer libro de Crónicas 4. Oh, si me dieras bendición. Note cómo es la oración sencilla, pero de enamoramiento de este hombre. La expresión indica una actitud de humillación delante de Dios. La oración que hace sencilla, pero en ella no hay reclamo. Oh Dios de Israel, ya conozco tu nombre y me dirijo a ti hasta por nombre. ¿Por qué mi madre esto y por qué mi padre aquello? Nada de eso. Ni siquiera exigió lo que está diciendo. No culpa a nadie, ni se queja de sus hermanos, cómo lo están tratando con menosprecio o desprecio por ser el hijo de la aflicción. No exigió en la oración, sino hace una súplica con humildad, con sencillez, y le dice a Dios, si me dieras tu bendición, si me dieras bendición. Era para que él hubiera hablado de otra manera. Es tan fácil cuando una persona viene con usted hablando mal de su papá, hablando mal de su mamá, hablando mal del pastor, hablando mal de esto, hablando mal de aquello. Se ve que el corazón no está sano, que está intoxicado, que está mal. Era para que Jabes estuviera intoxicado, para que estuviera mal, para que estuviera renegando de su padre, de su madre, de sus hermanos, del mismo Dios. Pero no, se dirige a él con un no de enamoramiento, de pasión y de anhelo, y le dice, si me dieras bendición. ¡Qué maravilloso!
Esto lo necesitamos nosotros. La condición de los Jabes modernos puede cambiar de la aflicción a lo ilustre, del dolor a la gloria, de la quejabanza a la alabanza. Y no podemos culpar a nadie, ni a Dios, ni a papá, ni a mamá, ni a la familia, ni a nadie más. Eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Ahora, otra observación. Y ensancharas mi territorio. O sea, la súplica, aunque es sencilla y es humilde, si me dieras bendición, es una súplica visionaria. ¿Cómo se puede tener una visión tan grande, una visión panorámica, cuando se ha vivido así? Encerrado en el dolor y en la aflicción y en el menosprecio y desprecio de la propia familia y hasta de la propia madre. Sin embargo, la visión se le había activado, la visión se le había despertado. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Esta es una petición de abundancia. El término hebreo utilizado aquí es rabá, que significa aumentar, pero aumentar mi tierra, aumentar en que yo tenga montones, aumentar, pero que esto sea muy amplio en cantidad, aumentar que sea el colmo, que sea demasiado, que exceda mi propia imaginación, que sea mucho mayor de lo que he mirado yo ahora a mi alrededor y en mi propia familia, y que me lo multipliques además. Que sea algo sumamente numeroso. Es lo que ese término significa. Y Dios obró. De tal forma que lo que papá, mamá y sus hermanos todos en conjunto y los vecinos tenían, no era gran cosa para lo que Jabes tuvo. Que mi vida dé un giro y quede marcada por tu sobreabundante bendición. ¿Qué hacemos hoy en día? No, pues eso sucedió con Jabes, pero no, conmigo no. No, esto pasó con aquel, pero yo, y el diablo al lado, y ni lo oímos aplaudiendo, bravo, como eres inteligente, tienes razón, eso no es para ti, eso fue para Jabes y fue para aquel, pero tú qué, síguele ahí en la miseria, síguele ahí en el dolor, síguele ahí quejándote y criticando para todos lados. La gente que posee la bendición de Dios, no se va a estar quejando ni criticando. No, está alabando y bendiciendo a Dios por ello. Si me dieras bendición, primera petición. Segunda, y ensanchares mi territorio. Tercera, y si tu mano estuviera conmigo. Esto tiene la implicación de que en medio de la bendición que me vas a dar y en este ensanchamiento que yo voy a tener, quiero estar en tu presencia. Quiero vivir en tu presencia. Quiero vivir en tu fuerza y guianza. Primeramente, no es para olvidarme de ti, no es para jactarme en mí. Quiero vivir en ti. Si tu mano estuviera conmigo. No voy a decir que tu mano fue conmigo, voy a decir que tu mano está conmigo y estará conmigo. Amén. No quiero a Dios
como un repuesto de llanta. Nos acordamos que el carro trae 5 llantas hasta que no nos ponchamos y ahora, ¿y cómo estará la extra? Pues está igual de ponchada que la otra, porque nunca nos acordamos de ella. Y está tan vieja ya que hasta el aire se le ve. Y así vemos a Dios como la llanta extra del carro, hasta que no estoy ponchado. Ah, pues ahí está Dios. ¿Ese es tu trabajo, que me saque? Y Jabes no. Dijo, yo sé, prácticamente está declarando, me vas a dar, Señor, tu bendición. Vas a enchanzar mi territorio. Pero tu mano estará siempre conmigo, tu presencia estará, y la anhelo, siempre conmigo. La cuarta expresión que da aquí dice, y me librarás del mal para que no me dañe. Y me librarás del mal para que no me dañe. Está usando de un pasado, está usando de un presente y está proyectándose a un futuro. Si me has de escuchar, si me has de bendecir, si me has de hacer un hombre ilustre más que toda mi familia y todos los que están en esta tierra, que tu presencia esté siempre conmigo, que el mal nunca me dañe. Protección contra todo aquello que pudiera dañarme, hoy, mañana y siempre. En otras palabras, tú vas a ser mi defensor. No solamente quien me saca de esta condición y me pone en un estado ilustre, sino que tú vas a ser mi defensor. Oh, dice el verso 10, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y termina el versículo y termina la historia. Y le otorgó Dios lo que pidió. Aleluya. Le otorgó Dios todo lo que pidió. Supo pedir. Tuvo visión para pedir. ¿Cómo no iba a ser el más ilustre de todos sus hermanos si Dios le otorgó todo lo que pidió? ¿Por qué es importante la oración de Jabes, a pesar de ser tan sencilla, pero tan importante? Porque Jabes entiende lo que mucha gente no comprende, que hay que ir hacia Dios, que solo hay un Dios, y ese Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y él tomó la confianza de que este Dios, el Dios de Israel, tiene la disposición de bendecir toda vida, pero debemos escoger primero el invitarlo a nuestra vida, conocer de él y pedir sus bendiciones. Jabes anhela un cambio. El cambio, diríamos en términos actuales que es muy común, el cambio del éxito, el cambio de agrandar su esfera de influencia, pero para con ello darle la gloria a Dios. Jabes sabe que la esfera de influencia no es lo más importante, ni el pensar y saber que es el más ilustre de todos, que lo más importante es que cuando queremos alcanzar metas de gloria como las que él alcanzó,
consideremos que Dios, el Señor Jesucristo, debe ser primero en nuestras vidas y debe estar dentro, al lado y encima de nosotros. Proverbios 16:3 dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es importante entonces ver también que Jabes fue un apasionado en su ruego. Lo hizo con pasión, clamó al Dios de Israel. Necesitamos amarnos o armarnos, mejor dicho, nosotros de esa pasión, de ese anhelo, de ese deseo de Dios. Que el Señor esté bien claro que si bien tenemos necesidades o hasta llegamos a desear tener esto o aquello, no es eso ni será lo primero en nuestra vida. Lo primero será Él. Como Job, cuando Job perdió todo, siendo el hombre también más ilustre de su tiempo, y de repente perdió todo, perdió familia, perdió riquezas, perdió ganado, pero la frase de ese hombre es conmovedora. Dijo: aunque me mates, en ti esperaré. No te sirvo por las riquezas, no te sirvo por la familia, gracias por ello, pero te sirvo a ti porque sé que quien eres Dios. A ti es a quien te amo. Y Job le dijo eso a Dios: aunque me mates, en ti esperaré. Recuerdo haber leído la nota de uno de los judíos que murieron cuando el holocausto en los campos de concentración. Él dejó escrita esta nota, palabras más, palabras menos, no recuerdo, la guardé por mucho tiempo porque me llamó la atención. Este judío le dice a Dios: nos has llevado como ovejas al matadero. Nos has tratado como si quisieras que renunciáramos a nuestra fe y que no más creyéramos en ti. ¿Por qué lo permites? Pero finalmente te digo una cosa: no lo lograrás apartarnos de ti. Y termina: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y parece que ahí murió según la nota. Eso es determinación. Cuando tenemos eso con Dios, lo vamos a aplicar a la familia. Siempre estaremos al lado de una esposa, de un esposo, de unos hijos, no importa qué pase. Es nuestra familia y vamos a estar ahí al lado. Alguien tal vez no nos entienda o nos critique, pero ¿en qué momento el esposo, la esposa o el hijo o el padre deja de ser eso? No. ¿Qué significado tiene para usted la oración de Jabe? ¿Qué significado le tiene a usted? Entre confiar en las marcas de quizá una generación maldita que ha sido viciosa toda la vida, que se ha dedicado a una conducta malviviente, marcas que tal vez nos dañaron desde niños siendo quizá inocentes. ¿Vamos a llevar eso toda la vida? ¿O vamos a acercarnos a Dios y ser cristianos enfocados, buscando el rostro del Señor? Y nos vamos a dar cuenta que la vida debe llevarse a cabo mediante un proceso de crecimiento, de relación, de intimidad con Dios. Está muy claro al repasar la oración de Jabes, tanto como el resto de la Biblia, que nuestro Dios es un Dios de amor, que nuestro Dios es un Dios fiel, que nuestro Dios responde,
cuando las cosas las hacemos en base a una visión en Él y a un corazón dispuesto. Y Jabes es solo un ejemplo. Cómo Dios anhela, cómo Dios desea que nos acerquemos a Él y que nos demos cuenta que nuestro futuro puede ser cambiante para bien o para mal. ¿Por qué no nos enfocamos en el Señor? ¿Por qué no tomamos esta lección? Quizá alguien se ha estado sintiendo como Jabes. He escuchado a cristianos decir, parece que nací salado. La sal es buena, no más que no la has sabido usar, no la has sabido aplicar. No has tomado las dosis correctas. Vamos a cerrar este culto y este mensaje y vamos a bendecir y ayudar a los Jabes que pudiera haber aquí, que han fracasado por un lado o por el otro, que se sienten frustrados, encorralados y criticados hasta de su propia familia. Vamos a decir en fe: me desconecto de toda maldición generacional. Cancelo toda maldición lanzada sobre mi vida. Yo tomo las promesas dadas en Cristo, que todas las familias de la tierra han de ser bendecidas, y yo reclamo bendición para mí. Reclamo bendición para mi familia. Bendición no solamente para vivir como una persona honrada, ilustre, sino para compartir con otros del bien de Dios que está sobre mi vida. ¿Quién gusta pasar aquí al altar para orar? No le dé pena, no le dé pena. No le dé pena, no le dé pena, el Señor está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Vamos al trono de la gracia de Dios. Vamos al trono de la gracia de Dios. Vamos a hablar con Él. Cada uno conoce cuál es su condición, cuál es su fe, cuál es su estado. Cada uno platique, dígale al Dios de Jabes, su nombre es Jesucristo. Digámosle al Dios de Jabes, al Dios de Israel, que es el Dios nuestro. Aleluya.
antes de irnos. Si el Señor ha hablado a su vida con esta palabra, tómela. Pocas veces el Señor me dice que predique. Él me ha dicho: yo pondré en tu espíritu lo que tienes que compartir. Pero en forma audible pocas veces lo hace para decirme que tienes que predicar. Esta vez me dijo hace una semana: antes que termine el año quiero que prediques sobre Jabes. Señor, bueno, pues tú me dirás que tengo que hablar sobre Jabes. Es probable que alguien aquí necesitaba esta palabra, exactamente esta palabra, y por amor a usted el Señor lo ha hecho. Por amor a usted, créalo, créalo. No tome el destino de una vida en aflicción, de una vida en dolor. Créale a Dios. Cambie su presente, cambie su futuro, determine su destino creyéndole a Dios. Enamórese del Señor, invóquelo a Él, deje que Él esté siempre en su vida, deje de quejarse, deje de afligirse, deje de culpar a otros. Enfóquese en el Señor. Enfóquese en Él. Diga conmigo: Señor Jesucristo, en fe y en tu nombre, yo me desconecto de toda maldición generacional que pueda haber sobre mi vida. Lo desarraigo en el nombre de Jesucristo. Lo lanzo fuera de mí. Me desconecto de toda maldición lanzada sobre mi vida, haya sido de mi padre, de mi madre misma, de cualquier otra persona, inclusive de algún demonio. Me desconecto de todo pacto de hechicería y de todo pacto aún de sangre, poniendo tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, sobre ello. Cancelo toda maldición y declaro en mi vida tu bien sagrado, tu prosperidad, tu cuidado, y te confesaré siempre entre mi familia y entre la gente donde tú me lleves, que tú eres Dios de misericordia, de amor y de poder. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios te bendiga y te guarde. Haga Él resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en tu vida paz, y yo te bendeciré, dice el Señor. Ánimo, ánimo, pueblo de Dios. Reclamemos las promesas del Señor para nuestra vida.